La noche del 31 de octubre de 1981 siempre será recordada como una de las más devastadoras y tristes en Harry Potter, pero también como una de las más esperanzadoras y felices de toda la historia del mundo mágico. ¿Cómo puede una noche de Halloween ser recordada de formas tan opuestas? Pues porque esa noche marcó la primera derrota de Lord Voldemort. Durante 11 años de terror, las brujas y magos de Gran Bretaña vivieron con miedo constante de Lord Voldemort y sus mortífagos, que se estaban apoderando de todo y eliminando a cualquiera que se les opusiera, hasta que un bebé de apenas un año lo derrotó, y el mundo mágico pudo disfrutar por fin de unos 14 años de paz. Pero al mismo tiempo, para ese bebé héroe, Harry Potter, aquella noche fue una tragedia, porque el suceso que trajo tanta esperanza al mundo mágico significó la muerte de sus padres. Desde entonces tuvo que crecer con sus tíos, que lo trataban fatal y sin una pizca de cariño. Y además fue marcado por el destino como el elegido que algún día tendría que enfrentarse al Señor Tenebroso. Sin buscarlo ni entenderlo, esa noche de Halloween definió todo el futuro de Harry Potter. Por eso, sin duda, esta es la noche más importante de toda la saga. Y les tengo buenas noticias. Se filtraron algunas imágenes que nos revelan cómo se verá la noche del 31 de octubre de 1981 en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Me encanta que se hayan filtrado porque así puedo analizarlas con ustedes y hacer este video especial justo en la semana de Halloween. Antes de entrar de lleno, sí tengo que advertirles que veremos algunas fotografías filtradas, obviamente. Así que si están evitando cualquier spoiler de la serie, este es el momento para cerrar el video. Alerta permanente. Aunque siendo honesta, estas fotos no revelan tanto de la trama. Muestran más bien cómo estarán decorados los sets, el estilo visual de la escena de Halloween y algunas escenas secundarias que podrían funcionar como transiciones. Pero quiero aprovecharlas para regresar a los libros, repasar cómo suceden los eventos de este Halloween, por qué son tan importantes y claro, hacer algunas teorías de lo que podríamos ver en la serie. Ya saben que aquí en el Aquelarre nos encanta teorizar con las migajas que nos van dando. Si eso les interesa, quédense porque hoy vamos a repasar todo sobre la noche del 31 de octubre de 1981, la madrugada del 1 de noviembre y por supuesto todo lo relacionado al Valle de Godric y a la derrota de Voldemort. Bienvenidos a este especial de Halloween. Hola seres mágicos, bienvenidos a Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir cómo será Halloween en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Rebelio. La muerte de los Potter no fue una casualidad. Es cierto que tanto Lily como James se habían unido a la Orden del Fénix y habían desafiado a Voldemort varias veces. Pero que él decidiera ir directamente a su casa en Halloween no fue por eso. La razón principal fue una profecía que hizo Sybil Trelawney frente a Albus Dumbledore, justo cuando le pedía trabajo para ser profesora de Hogwarts. En medio de esta entrevista, Trelawney entró en trance y predijo: el único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes. Y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el 7º mes. Esta profecía es el punto clave de toda la saga de Harry Potter. Si hay algo que las personas deben comprender a fondo para luego entender todo lo que pasa en la historia, es esta profecía. Por eso creo que la nueva serie de Harry Potter de HBO tiene que transmitir perfectamente tanto su contenido como su verdadera importancia, algo que en mi opinión las películas no lograron del todo. Con todo esto en mente, pienso que ya estamos viendo algunas pistas de que sí le darán más importancia a esta profecía, gracias a un video filtrado de las grabaciones de la serie. Hace poco analizamos algunas fotos y videos donde aparecían 2 personajes muy parecidos a como son descritos Lily y James en los libros. Lo curioso es que, como veremos más adelante, la noche del 31 de octubre ellos estaban escondidos en su casa.
Sin embargo, en este video se les ve cruzando un puente y lanzando hechizos con su varita como si estuvieran defendiéndose de alguien. Por eso creo que esta escena no puede pertenecer a la noche de Halloween. Pero tal vez sí estamos viendo por primera vez, porque ni siquiera en los libros se muestra, una de esas 3 ocasiones en las que Lily y James desafiaron a Voldemort, justo como se menciona en la profecía. Nada de esto está confirmado oficialmente, solo son teorías mías, así que todo tómenlo con muchas pinzas. Pero después se filtró otra fotografía grabada en el mismo lugar, Wardown Park, donde se filmó la escena del puente. Muchos fans creen que muestra el momento en que los alumnos de primer año suben a los botes en Hogsmeade para llegar por primera vez al castillo. Yo también creo que podría ser esa escena, o tal vez la continuación de la escena de James y Lily, ya que se grabó en el mismo parque y no se ve a ningún alumno por ahí. No lo sé con certeza. Pero si efectivamente se alcanzan a ver los botes que llevan a los alumnos de primer año a Hogwarts, esto significaría que esta escena ocurre en Hogsmeade. Por eso les decía que no puede tratarse de la noche del 31 de octubre. Primero porque en ese momento los Potter estaban escondidos. Y segundo porque el Valle de Godric, aunque sea un pueblo ficticio, se supone que se encuentra en el suroeste de Inglaterra, mientras que Hogsmeade está en Escocia. Por todo esto pienso que podríamos ver por fin una de esas veces en las que Lily y James se enfrentan a Voldemort, junto a la Orden del Fénix. Todo esto mostrado en forma de flashbacks a lo largo de la serie. Sería una forma perfecta de explicar mejor la profecía de Sybil Trelawney y todo lo que desencadenó. Este pequeño video me da esperanzas de que por lo menos veremos escenas inéditas. Pero bueno, esta profecía, si nadie la hubiera escuchado, probablemente habría pasado desapercibida y nunca se habría cumplido. El verdadero problema fue que Severus Snape, quien en ese momento era fiel seguidor de Voldemort, los estaba espiando y alcanzó a escuchar, no toda, pero sí la primera parte de la profecía. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes. No alcanzó a escuchar más porque Aberforth Dumbledore, hermano de Albus y dueño del pub Cabeza de Puerco, lo descubrió y lo echó del lugar. Pero el daño ya estaba hecho. Snape fue corriendo con Voldemort a contarle todo lo que había escuchado. Y con eso Voldemort ya sabía 3 cosas. Que el niño nacería a finales de julio, que sus padres lo habían desafiado 3 veces y que sería el único capaz de vencerlo. El problema era que había 2 niños que cumplían con estas condiciones, Neville Longbottom y Harry Potter. Voldemort eligió al niño con sangre mestiza, como él, Harry Potter, porque al verse reflejado en él lo consideró la mayor amenaza. Y al elegir al hijo de Lily Evans también la condenó a ella, porque seguramente la mataría junto a su familia. Por eso Snape se arrepintió toda la vida de haberle revelado a Voldemort esta información. Lily había sido su mejor amiga durante la infancia, y aunque dejaron de hablarse después de que Snape la llamara sangre sucia, él jamás dejó de amarla. Desesperado por salvarla, fue con Dumbledore a espaldas de Voldemort para pedirle que por favor la protegiera. No sabemos si Dumbledore habría escondido a Lily y a James bajo el encantamiento Fidelio de no haber sido por esta petición. Probablemente sí, pero Snape tuvo un papel muy importante en que se ocultaran. También le rogó directamente a Voldemort que no la matara, y esa súplica se convertiría más adelante en una de las más importantes de toda la historia del mundo mágico. Ahora, la línea del tiempo de estos sucesos es un poco confusa. Snape escuchó la profecía antes de que Harry Potter naciera, pero los Potter no se escondieron bajo el encantamiento Fidelio, sino hasta el 24 de octubre de 1981. Lo sabemos porque Cornelius Fudge menciona que el hechizo se lanzó apenas una semana antes del ataque de Voldemort, cuando Harry ya tenía alrededor de 1 año y 3 meses. ¿Por qué esperaron tanto para esconderse? Y más importante, ¿por qué Voldemort no los buscó antes? En los libros estas preguntas jamás se responden. Muchos ya me conocen y saben que, por supuesto, tengo una teoría en el canal tratando de explicar esto. Yo creo que tardó tanto porque estaba buscando el objeto perfecto para convertir en su último Horrocrux con la muerte de Harry Potter. Les dejo esa teoría completa en la tarjeta y también en la descripción.
pero en realidad oficialmente no lo sabemos. Y ojalá que como la serie está grabando escenas inéditas con James y Lily, nos respondan al fin todas estas incógnitas que hemos tenido por años. Estas son justo las cosas que yo en lo personal más quiero ver en la serie. Pero lo más interesante de todo esto, y la razón por la que estamos aquí reunidos hoy, es que Voldemort eligió justamente la noche de Halloween para ir a matar al bebé Harry Potter. De todas las noches del año, tuvo que elegir precisamente Halloween. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos. Pero el punto es que eligió Halloween. Y antes de entrar de lleno, por fin, en la noche del 31 de octubre de 1981, seguramente se habrán dado cuenta de que este video salió un poco después de lo debido. Y eso es por una razón muy importante. Storytel me envió una promoción increíble y terrorífica para todos ustedes, para que puedan celebrar Halloween y Día de Muertos a lo grande, leyendo o escuchando todos los libros que quieran por un mes completo. Sí, como escucharon, desde el 27 de octubre al 3 de noviembre, si activan una prueba gratis con el enlace que les dejo en la descripción o con este código QR, recibirán 30 días gratis para disfrutar de todo el catálogo de Storytel. Y eso no es todo, no. También obtendrán un mes extra con un 50% de descuento. Así que podrán disfrutar 2 meses de lectura pagando muy poquitito. ¿Y qué es Storytel? Se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, además de la biblioteca de Hogwarts y mucho más. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Les dejo toda la info en la descripción. Aprovechen esta promoción terrorífica a partir del día de hoy. Y si están viendo este video después de esas fechas, tampoco se preocupen demasiado, porque como siempre siguen activos los 14 días gratis para todos los seguidores de la Aquelarre, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Aquí siempre hay libros para todos. Ahora sí, llegamos al 31 de octubre de 1981. El día que marcó para siempre al mundo mágico. Los Potter llevaban apenas una semana bajo el encantamiento Fidelio, confiando en que su plan de último minuto, designar a Peter Pettigrew como el guardián del secreto en lugar de Sirius Black, los mantendría a salvo de Voldemort. Creían estar seguros en su casa, cuidando tranquilamente de su hijo Harry Potter. Pero no contaban con que Peter Pettigrew, siempre buscando proteger su propia vida y aliarse con el bando más fuerte, en este caso Voldemort, los traicionaría y revelaría su ubicación. Y justo esta es la escena que ya grabaron para la nueva serie de Harry Potter de HBO. En las películas vimos pequeños fragmentos de este momento, pero nunca la escena completa. Y parece que ahora sí podremos verla. Y ojo, porque esta escena no aparece completa hasta el último libro, Las Reliquias de la Muerte. Así que aquí hay dos posibilidades. Puede que estén grabando escenas de los Potter para mostrarlas a lo largo de la serie, o que tengamos un nuevo inicio en la historia de Harry Potter, comenzando el primer capítulo con el punto de vista de Lord Voldemort dirigiéndose a la casa de los Potter. Cualquiera de esas dos opciones sería muy emocionante, la verdad. Más adelante les contaré lo que yo creo que sucederá. Pero lo que sí sabemos, gracias a las fotografías filtradas, es que veremos todo el Valle de Godric decorado para Halloween. Este valle, donde está ubicada la casa de los Potter, era un pequeño pueblo del suroeste de Inglaterra, en la región de West Country. Se describe como una comunidad tranquila, con una plaza central, una iglesia, una oficina de correos, un pub y algunas tiendas. Y eso es exactamente lo que vemos en las fotografías. La iglesia, la oficina de correos, el pub y las tiendas decoradas. Es como si el Valle de Godric estuviera cobrando vida frente a nuestros ojos. La producción de la serie de Harry Potter de HBO eligió como locación a Loseley,
una pequeña aldea y parroquia civil ubicada en el Valle de Ray, dentro del Parque Nacional de Dartmoor, en Devon, Inglaterra. Devon está en la región West Country, justo donde se supone que se encontraba el Valle de Godric. Además, Loseley también está construida alrededor de una iglesia, la iglesia de San Juan Bautista. Tiene un cementerio como el que se describe en los libros y ha sido mencionada en varias publicaciones como una de las aldeas más bonitas y pintorescas de todo el país. Y adivinen cómo se describe el Valle de Godric en los libros: como un pueblo residencial lleno de pintorescas casas de campo. El lugar se ve exactamente igual. Es más, tal vez están grabando en el verdadero Valle de Godric, pero el Ministerio de Magia no quiere que se sepa. Fuera de broma, lo que confirma que grabaron la escena en la que Voldemort llega a la casa de los Potter son precisamente las decoraciones de Halloween. En este video se alcanza a ver una tienda con calabazas, calaveras y otros adornos. Además, también vimos algunos pósters que anuncian eventos de Halloween dentro del pueblo, que muy claramente es el Valle de Godric, porque ahí está el nombre. Todo esto nos deja claro que están grabando la escena en la que Voldemort llega a la casa de los Potter, no puede ser otra. Y lo que más me interesa que vean es cómo se verá esta escena en la serie, porque se parece muchísimo a cómo es descrita en el libro. Vamos a las Reliquias de la Muerte, donde se narra la escena completa, empezando por la hora y el clima. La noche era húmeda y ventosa. Dos niños disfrazados de calabaza caminaban como patos por la plaza, y los escaparates de las tiendas, cubiertos de arañas de papel, exhibían toda la parafernalia decorativa con que los muggles reproducían un mundo en que no creían. Y él se deslizaba con esa sensación de determinación, poder y potestad que siempre experimentaba en tales ocasiones. No era rabia, eso era para almas más débiles que la suya. No era rabia, sino triunfo. Sí, había esperado mucho ese momento, lo había deseado tanto. Lo que vemos en las fotografías son esos escaparates decorados que se mencionan en este pasaje, y todo ese ambiente muggle de Halloween, justo como se describe en el libro. Luego, en otras imágenes, se aprecia que la escena ocurre de noche, pero no solo aparecen dos niños disfrazados de calabaza. En la serie vamos a ver a muchos más niños disfrazados, probablemente para que la escena se sienta mucho más colorida y viva, que se entienda perfectamente que es Halloween y que los niños están fuera pidiendo dulces, algo que, como en el libro, seguramente le molestará mucho a Voldemort, al ver que celebran un mundo en el que no creen. Ahora, esto no lo vemos en las fotografías porque no se filtró nada de Voldemort, pero sí podemos imaginar el panorama que él encontró al caminar hacia la casa de los Potter. Los callejones oscuros, los coches clásicos de la época, los niños disfrazados y ese ambiente tan característico de la noche de Halloween. Y muy probablemente vamos a ver algo que siempre he querido ver en una adaptación de Harry Potter: a ese niño muggle felicitando a Voldemort por su disfraz. ¡Bonito disfraz, señor! Vio cómo la sonrisa del niño flaqueaba cuando se le acercó lo suficiente para fisgar bajo la capucha de la capa. Percibió el miedo, ensombreciendo su maquillado rostro. Entonces el niño se dio la vuelta y huyó. Él aferró su varita mágica bajo la túnica. Un solo movimiento y el niño nunca llegaría a los brazos de su madre, pero no hacía falta, no hacía ninguna falta. Y siguió por otra calle más oscura, y por fin divisó su destino. El encantamiento Fidelio se había roto, aunque ellos todavía no lo supieran. Haciendo menos ruido que las hojas secas que se deslizaban por la acera, cuando llegó a la altura del oscuro seto, miró por encima de él. No sabemos con certeza cuál será la casa de los Potter, pero este pub de aquí estuvo cerrado durante los días de grabación, así que probablemente lo usen como la casa de los Potter, no lo sabemos. Pero por lo menos podemos suponer que o es este pub o que la casa de los Potter se verá parecida a este pub. Esta casa, todavía invisible para los habitantes del pueblo, ahora ya era visible para Lord Voldemort. Y aquí empieza lo más terrible de esta noche, pero también lo más interesante. Los Potter estaban felices jugando con su hijo Harry, sin imaginar que alguien llegaría esa noche a matarlos.
ni siquiera tenían sus varitas a la mano, lo que demuestra la confianza que le tenían a su amigo Peter Pettigrew. Jamás se imaginaron que él podría traicionarlos. Voldemort llegó muy fácilmente hasta donde estaban ellos, y ni siquiera escucharon cuando entró a la casa. No habían corrido las cortinas, así que los vio claramente en su saloncito. Él, alto, moreno y con gafas, hacía salir de su varita nubes de humo de colores para complacer al niño de pelo negro y pijama azul. El niño reía e intentaba atrapar el humo, asirlo con su manita. Se abrió la puerta y entró la madre. Dijo algo que él no pudo oír, pues el largo cabello pelirrojo le tapaba la cara. Entonces el padre levantó al niño del suelo y se lo dio a la madre. Dejó su varita mágica encima del sofá y se desperezó bostezando. La puerta chirrió un poco cuando la abrió, pero James Potter no la oyó. Su blanca mano sacó la varita de debajo de la capa y apuntó a la puerta, que se abrió de par en par. Ya había traspuesto el umbral cuando James llegó corriendo al vestíbulo. Fue fácil, demasiado fácil. Ni siquiera llevaba su varita mágica. Esta parte siempre me rompe el corazón, porque ellos, sobre todo James, confiaban tanto en sus amigos que una traición les parecía imposible. Si llegamos a ver esta escena desde el inicio de la serie, pienso que deben mostrar muy bien lo tranquilos que ellos estaban y la confianza ciega que le tenían a sus amigos, porque eso nos ayudará a entender más adelante el verdadero peso que tuvo la traición de Peter Pettigrew y por qué Sirius Black terminó yendo tras él intentando matarlo. Si Sirius se hubiera convertido en el guardián del secreto como estaba planeado al inicio, jamás los hubiera traicionado. Por eso se sentía tan culpable al descubrir lo que Peter había hecho. Esta traición también será clave cuando conozcamos a Severus Snape, porque él, además de odiar a los merodeadores por cómo lo molestaban en Hogwarts, los despreciaba todavía más porque los consideraba los responsables de la muerte de Lily. Siempre creyó que Sirius Black había sido el verdadero traidor, y en el libro del prisionero de Azkaban vemos cómo él pierde completamente la compostura, y le grita incluso al ministro de magia porque quería a toda costa que Sirius Black recibiera el beso del Dementor. Un destino peor que la muerte, y no le importaba otra cosa. Por eso creo que esta parte tiene que estar muy bien representada en la serie, porque verlos tranquilos y confiados será fundamental para todo lo que viene después. Parece que no, pero esta escena esconde muchísimas cosas importantes. Mucho ojito. Otra cosa que seguramente veremos en la serie, y aunque sí apareció en las películas, pienso que no se mostró con la fuerza que merecía, es el sacrificio que hizo James por su familia cuando se enfrenta a Voldemort sin una varita, intentando protegerlos. Y sobre todo, y muy importante, el hecho de que Voldemort no le dio la opción de apartarse del camino. Toma a Harry y vete, Lily. Es él. Corre, vete. Yo lo contendré. Contenerlo. Sin una varita a mano, rió antes de lanzar la maldición. ¡Avada Kedavra! La luz verde inundó el estrecho vestíbulo, iluminó el cochecito apoyado contra la pared, reverberó en los balaustres como si fueran fluorescentes, y James Potter se desplomó, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Y es muy importante que la serie muestre esto, sobre todo que Voldemort no le pidió apartarse, porque mucha gente se confundió con las películas y no entendió por qué el sacrificio de James, por ejemplo, no protegió a Lily y a Harry. Después de todo, también se sacrificó por sus seres queridos, ¿no? Pues la verdad es que en el mundo mágico, para que un sacrificio logre conjurar magia antigua sobre la sangre de un ser querido, deben cumplirse 3 condiciones muy específicas. Primero, quien se sacrifica no puede intentar salvarse ni usar su varita o cualquier objeto para defenderse. Segundo, debe hacerlo movido únicamente por el amor, sin esperar nada a cambio. Y tercero, lo más importante, la muerte debe ser evitable. La persona tiene que tener la opción de vivir, saber que tiene esa opción, pero aún así elegir morir. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la magia sacrificial no se activa. James Potter nunca tuvo esa opción de vivir. Voldemort iba a matarlo de todos modos. La pieza clave que permitió que Lily conjurara protección sacrificial sobre su hijo, salvándolo de la Avada Kedavra y provocando la caída temporal de Lord Voldemort, fue nada menos que Severus Snape.
quien le pidió a Voldemort que no matara a Lily. Irónicamente fue él quien desencadenó todos los eventos de la historia de Harry Potter tal como la conocemos. Y eso queda muy claro en esta parte del libro. La oyó gritar en el piso de arriba, atrapada, pero mientras fuera sensata, al menos ella no tenía nada que temer. Subió la escalera, escuchando con cierto regocijo los ruidos que la mujer hacía mientras intentaba atrincherarse. Ella tampoco llevaba encima su varita mágica. Qué estúpidos eran, y qué confiados. Pensar que podían dejar su seguridad en manos de sus amigos o separarse de sus armas aunque fuera solo un instante. Forzó la puerta, apartó con un único y lánguido movimiento de la varita la silla y las cajas que Lily había amontonado apresuradamente, y allí la encontró, con el niño en brazos. Al verlo, ella dejó a su hijo en la cuna, que tenía detrás, y extendió ambos brazos, como si eso pudiera ayudarla, como si apartándolo de su vista fuera a conseguir que la eligiera a ella. «Harry, no. Harry, no. Harry, no, por favor. Apártate, necia. Apártate ahora mismo. Harry, no. Por favor, máteme a mí, pero a él no. Te lo advierto. Por última vez. Harry, no. Por favor, tenga piedad. Tenga piedad. Harry, no. Harry, no. Se lo ruego. Haré lo que sea. ¡Apártate! ¡Apártate, estúpida!». Podría haberla apartado él mismo de la cuna, pero le pareció más prudente acabar con todos. La luz verde destelló en la habitación y Lily se desplomó, igual que su esposo. En ese momento Lily tenía dos opciones: apartarse y dejar que Voldemort matara a Harry, o protegerlo hasta el final. Eligió lo segundo. Esa decisión, morir por su hijo, aun cuando tenía la posibilidad de vivir, fue lo que conjuró la protección sacrificial, y lo que hizo único a Harry Potter. Porque jamás nadie había sobrevivido a la maldición asesina Avada Kedavra. El niño no había llorado en todo ese rato. Ya se sostenía en pie, sujeto a los barrotes de la cuna, y miró con expectación al intruso, quizá creyendo que quien se escondía bajo la capa era su padre, haciendo más luces bonitas, y que su madre se levantaría en cualquier momento, riendo. Con sumo cuidado apuntó la varita a la cara del niño. Quería ver cómo sucedía, captar cada detalle de la destrucción, de ese único e inexplicable peligro. El pequeño rompió a llorar. Ya había comprendido que aquel no era su padre. A él no le gustó oírlo llorar. En el orfanato nunca había soportado oír llorar a los niños pequeños. ¡Avada Kedavra! Y entonces se derrumbó. No era nada, solo dolor y terror. Tenía que esconderse, no allí, entre los escombros de la casa en ruinas, donde el niño seguía llorando, atrapado, sino lejos, muy lejos. Les leo toda esta escena porque quiero que vean la importancia que tiene esta supuesta pequeña escena que acaban de grabar para la serie de Harry Potter de HBO. No es una escena de relleno, ni mucho menos. Esta probablemente sea una de las escenas más importantes de toda la saga, porque dentro de ella están las respuestas a los mayores misterios de la historia. Por eso me sorprende que los fans no estén más emocionados con la posibilidad de verla por fin completa en la serie. Esto es muy emocionante, pero también me deja con una gran pregunta. ¿Por qué grabar esta escena tan importante ahora? Podrían haberla grabado para mostrarla poco a poco a lo largo de la serie y luego revelarla completa en las Reliquias de la Muerte como en el libro. Totalmente, es lo más probable. Pero también existe otra posibilidad: que esta sea la escena que inicie la serie de Harry Potter. Y eso sería enorme si fuera verdad. Anteriormente, en otras fotografías filtradas, ya habíamos visto cómo se confirmó que por fin tendremos el verdadero inicio del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal en la serie, siguiendo a Vernon durante un martes aparentemente normal en el que va al trabajo y en el que comienzan a pasar cosas muy extrañas. Les dejo también ese video en la tarjeta y en la descripción por si se lo perdieron. Pues bien, esas cosas extrañas ocurren porque ese día era el 1 de noviembre de 1981. Justo un día después de todo lo que acabamos de analizar. Las brujas y magos estaban celebrando la aparente derrota de Voldemort. Así que, si tuviera que apostar, diría que antes de ver a Vernon en la serie, probablemente veremos la escena de Voldemort en el Valle de Godric, la noche del 31 de octubre.
Y tengo dos razones para pensar esto. La primera es que también se filtraron imágenes y videos de un mago y una bruja misteriosos lanzando hechizos al cielo. La primera escena se grabó en Skipton, en Yorkshire del Norte, una locación bastante alejada del Valle de Godric, también de Escocia donde están Hogwarts y Hogsmeade. Eso ya de por sí levanta sospechas sobre qué podría representar. En el video se ve claramente que el mago no se está defendiendo de nadie ni luchando, simplemente lanza hechizos al cielo. Esto me recuerda a lo que dice Minerva McGonagall en el primer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Salió en las noticias, lo he oído. Bandadas de lechuzas, estrellas fugaces. Bueno, no son totalmente estúpidos, tenían que darse cuenta de algo. Estrellas fugaces cayendo en Kent. Seguro que fue Daedalus Diggle. Nunca tuvo mucho sentido común. Kent está al sur de Inglaterra, mientras que Skipton está más al norte. Así que probablemente no se trate de Daedalus Diggle. Daedalus seguramente será el hombrecito con sombrero violeta que vimos con Vernon. Pero sí podría ser alguien más lanzando estrellas fugaces en celebración, y que nos muestren festejos por toda Inglaterra. Por cierto, en esta misma locación también se filtraron fotos de este personaje misterioso interpretado por la actriz Rachel Wooding, quien a mí me recuerda muchísimo a Arabella Fig. ¿Será ella? ¿Ustedes qué piensan? La segunda escena se grabó en la Cala Malham, una locación que también se usó para la película de las Reliquias de la Muerte, y que todavía está más al norte de Skipton. Todo esto me hace pensar que si la serie nos muestra los eventos en orden cronológico, lo más probable es que veamos primero la noche del 31 de octubre de 1981, cuando Voldemort entra a la casa de los Potter. Después veríamos estas escenas de transición durante la madrugada del 1 de noviembre, de todos estos magos alrededor de Gran Bretaña celebrando la derrota de Voldemort. Y finalmente pasaríamos con Vernon y todo lo que hizo durante todo ese día y las cosas extrañas que estaban sucediendo. Para mí todo esto tendría bastante sentido. Y la segunda razón por la que creo que la serie comenzará en la noche del 31 de octubre de 1981 es precisamente por toda la simbología que tiene el Halloween, porque es la noche perfecta para iniciar la historia de Harry Potter. La palabra Halloween viene de All Hallows Eve, que en español se traduce como la víspera de Todos los Santos, y forma parte de una celebración de 3 días llamada All Hallowtide, dedicada a conmemorar a los fallecidos, mártires, santos y fieles difuntos. All Hallowtide comienza la noche del 31 de octubre con la víspera de Todos los Santos. Luego sigue el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y termina el 2 de noviembre con la conmemoración de todos los fieles difuntos, o en inglés All Souls Day, que también podría traducirse como el Día de Todas las Almas. Y si les suena conocida esta palabra, Hallows, es porque en inglés las reliquias de la muerte se llaman The Deathly Hallows. En los libros de Harry Potter, Hallows se traduce como reliquia, pero su significado literal es santificar o consagrar. Una persona puede ser consagrada si se convierte en un mártir, alguien que sufre una persecución o muere por defender una causa. Y creo que ya se imaginarán hacia dónde va todo esto. Lily Evans y James Potter fueron perseguidos por proteger a su hijo la noche del 31 de octubre de 1981, durante la víspera de Todos los Santos, y murieron como mártires a manos de Voldemort. Nosotros como lectores entramos al mundo mágico siguiendo a Vernon el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, donde los magos están celebrando la aparente derrota de Voldemort y recuerdan a los Potter. Y el Día de Todas las Almas, el 2 de noviembre, en el que se reza por las almas del purgatorio, sería el primer día en el que el bebé Harry Potter despierta y comienza su nueva vida, con el fragmento del alma de Voldemort que se adhiere sin querer a él. Fragmento que al final de las Reliquias de la Muerte permanece para siempre en el limbo. Increíble, ¿no? También tengo un video explicando mucho más a fondo el significado de Halloween en el mundo mágico. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si quieren profundizar en este interesantísimo tema. Pero temáticamente para mí, Halloween siempre ha representado perfectamente el inicio de la historia de Harry Potter. Por eso me encantaría que Halloween también marcara el inicio de esta nueva serie de Harry Potter de HBO. Sería increíble.
Pero lo más importante de todo esto es ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que la serie comience con los eventos del 31 de octubre de 1981? ¿O creen que se guardarán esta escena por años y solo la veremos completa hasta la temporada de las Reliquias de la Muerte? Déjenme su respuesta en los comentarios. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este especial de Halloween con mucho chismecito incluido. Ahora sí, vámonos al banquete. Pero antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con mi enlace o este código QR, porque esta promo de miedo para celebrar Halloween y Día de Muertos, 30 días gratis más un mes con 50% de descuento, solo estará activa desde hoy 27 de octubre hasta el 3 de noviembre. Así que vayan por su saeta de fuego para activarla lo más rápido posible, antes de que se pierda como una snitch dorada. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter y mucho más desde Halloween hasta Navidad por menos de lo que les cuesta una cerveza de mantequilla. No dejen pasar esta increíble oportunidad. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir festejando Halloween con videos terroríficos del mundo mágico, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.